Daniel 9:4. Tenga su Biblia, por favor, abiertas en Daniel, porque vamos a estar ahí. Miren, hermanos. Entonces se puede llevar por lo que uno dice. Usted tiene que leerlo, usted tiene que verlo y comprobarlo y estudiarlo. ¿Okay? Vamos a Daniel 9:4. Dice: y oré a Jehová Dios. Este es Daniel hablando. La mayoría de Daniel de por sí es una oración que Daniel hace. Y dice: y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. 5. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y tus ordenanzas. Daniel, hermanos, en ningún momento Daniel le pregunta a Dios. En este momento que estaban en cautiverio, ¿verdad? Ellos estaban como esclavos. Y Daniel le ora a Dios, y no hace la oración que muchas veces hacemos nosotros: Señor, ¿por qué a mí? Señor, ¿por qué en este momento? Señor, ¿por qué? O sea, que cuestionando a Dios. No, Daniel era un hombre honesto, sincero y conforme al corazón de Dios. Él sabía el porqué de la situación. Lo encontramos en Daniel 9:16. Si tienen sus Biblias abiertas, vamos a Daniel 9:16, donde Daniel dice: Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad, Jerusalén, tu santo monte. Y aquí él confesa, dice: porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todo el derredor nuestro. De nuevo, él no buscaba excusar, porque él sabía exactamente por qué estaba el pueblo judío, por qué estaba en su condición. Hoy en día, este mundo y nosotros estamos en un estado similar, ¿ok? Y de nuevo, si somos sinceros, sabemos exactamente por qué este mundo se encuentra en el estado de deterioro que se encuentra. Podemos ver el incremento de la maldad, el incremento del pecado, el incremento de la gente que se aleja de Dios, etc. Estamos en la misma situación. Entonces, ¿verdad? Entonces nada más quería traer eso a luz. Ahora, quiero sobre la siguiente. Hermanos, la profecía de la cual vamos a hablar hoy, o la cual vamos a repasar hoy, es tomada de una profecía más amplia, ¿ok? Es parte de otra profecía en cuanto a tiempo se refiere, ¿ok? Y para eso vamos a ver a Daniel 8, ¿ok? Los siguientes versículos que vamos a leer tienen que ver con Daniel 8. Además, si lo pueden buscar, por favor, Daniel 8:14, ¿ok? 8:14. ¿Por qué es importante que entendamos y que leamos esto, aunque es parte del pasado? Afecta lo que hoy en día nosotros como adventistas del séptimo día, cristianos, creemos, ¿ok? Y es importante, hermanos, porque conversaba un momentito con el hermano Paniagua antes de empezar aquí hoy. Hay tanto distorsión y tanto ataque a la palabra, lo que Dios dejó escrito, porque la intención del enemigo es crear confusión, crear ignorancia en el pueblo de Dios. Por eso es importante que nosotros entendamos y sepamos los tiempos y cómo fueron. ¿Ok? Estamos en Daniel 8:14, ¿verdad? Dice, y de ahí viene donde sale esta profecía, y dice: y dijo, ¿hasta cuánto? Hasta 2300 tardes y mañana, luego el santuario será purificado. Y esta visión, hermanos, la visión principal habla sobre un espacio de tiempo que son 2300 días. Más adelante vamos a ver por qué le decimos años, ¿ok? Entonces, pero la parte que hoy vamos a estudiar, de estos 2300 años, hoy vamos a estudiar solo 490 años, ¿ok? Que es esta parte de aquí. Esto es lo que vamos a estudiar hoy, ¿ok? Bueno, pero sale de Daniel 8:14, donde le estaba diciendo, ¿ok? Vamos a seguir. Vamos a leer ahora Daniel 8:15. Dice: y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre. Luego 16 dice: y oí una voz de hombre de las
de las riberas de Laí, que gritó y dijo: Gabriel, enseña a la visión. Ok, esta es una revelación divina, hermanos. Okay, en cuanto a lo que vamos a hablar hoy, es una revelación divina, de nuevo, que fue dada por el ángel Gabriel, fue dada por Dios y se le fue dada a Daniel por el ángel Gabriel. Ok, entonces eso es lo que vamos a estar tocando esta mañana. Pero de nuevo, quiero hacer énfasis: las 70 semanas son parte de la profecía, esta profecía mayor, que son los 2300 años. ¿Okay? Y lo vamos a tocar un poquito en cuanto a las partes. ¿Okay? Vamos al siguiente versículo, Daniel 8:27. ¿Okay? Estoy preparando, como digo, con evidencia, ¿verdad? Bíblicamente, ¿dónde vamos a encontrar lo que estamos estudiando hoy? Dice Daniel 8:27: y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí, entendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. De nuevo, esta visión de los 2300 años, ¿okay?, tiene que ver también con la purificación del santuario. Y es importante que veamos eso y que reconozcamos eso, porque como les dije la vez pasada que predicamos acerca de Daniel 2:7 y 8, ¿ok? Hoy va a ser una parte, va a ser esta. Luego, la invitación a cada uno de mis hermanos que les toca predicar, si quieren concluirla con los 2300, ¿ok? Con la purificación del templo. Si no, si hay otra oportunidad, ahí la concluiremos, ¿ok? Pero bueno, vamos entonces al punto de hoy. Daniel 9:24, ¿ok? Vamos a leer juntos Daniel 9:24, para que todos estemos ahí, para que podamos leer y estudiar juntos lo que sigue, ¿ok? Entonces, dice Daniel 9:24: 70 semanas, ¿ok? Importante que tengamos ese número. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. ¿A quién está hablando aquí? Al pueblo. Pero está hablando primero a Daniel. La intervención está basada a Daniel y le dice a Daniel: 70 semanas están sobre tu pueblo y sobre tu ciudad santa, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía. Aquí está otra parte clave que tenemos que recordar y grabar en nuestra mente, ¿ok? Ungir al santo de los santos. Su clave de aquí es las 70 semanas, tu pueblo, ¿sabe que está hablando de Daniel? Su ciudad santa, y esa última parte dice: y ungir al santo de los santos. Estos capítulos, de nuevo, hermanos, nos van a mostrar, cuando leamos, vamos a seguir con 24 hasta el 27, pero como les dije, de aquí, hermanos, podemos derivar que la Biblia es verdadera, que Cristo es divino y que la profecía es confiable. Ese es el punto que entendamos esa parte, ¿ok? Ahora, cuando empezamos aquí, vamos a inicio con Daniel 9:24. La Biblia dice tu pueblo. O sea que hay 70 semanas que están determinadas. Ahora, no tengo tiempo para dar las semánticas de la palabra, pero determinadas en el lenguaje original es la única parte que se encuentra esa palabra, determinada. Pero la encontramos en otros estudios judíos, y eso directamente significa, hermanos, cortado. O sea, es cortado, es tomado de una parte más grande. Es como que usted tenga una manga aquí y yo diga: le vamos a cortar esta parte. Pero eso especifica. ¿Por qué es importante que entendamos eso? Porque hay mucha interpretación hoy en día afuera que ponen a las 70 semanas fuera de los 2300, o los ponen hacia el final, o los sacan del lugar. Pero por eso es importante, hermanos, que entendamos el significado de las palabras. Pero luego, le está hablando a Daniel y le dice que hay 70 semanas que han sido cortadas, ¿verdad?, para tu pueblo. ¿Cuál era el pueblo de Daniel? Los judíos, el pueblo israelita, ¿ok? Entonces le está diciendo para el pueblo judío, para los israelitas, le dice: están determinadas estas 70 semanas, ¿ok? Y dice también sobre tu ciudad, sobre tu santa ciudad. ¿De dónde se hablaba? ¿De dónde estaban hablando en ese momento? De Jerusalén, ¿ok? Eso es claro que sigamos. Y aquí, como digo, don't blink, ¿ok? No parpadee. Tenemos clave que se está hablando del pueblo judío, porque le dice Daniel tu pueblo, ¿verdad?
y estamos hablando que dice tu ciudad santa, está hablando de Jerusalén. Pero son clave que entendamos esa parte. Ok, ¿está claro? ¿Estamos claros hasta aquí? Sí. Ok, sigamos pues. Ok, ahora vamos a empezar a expandir un poquito el significado que está aquí. Dice que hay 70 semanas. Ok, ¿cuántos días tiene la semana? 7. Ok, entonces cuando nosotros multiplicamos 70 semanas, que son por los 7 días, terminamos con 490. Usted saca ahí su calculadora, 70 por 7 son 490 días proféticos. Es clave, hermanos, que entendamos que son 490 días proféticos. Cuando lo llamamos proféticos, nos estamos refiriendo que un día es igual a un año. Ahora, ¿de dónde sacamos eso? O sea, ¿de dónde sacamos que un día es igual que un año proféticamente hablando? Vamos de nuevo a dejar que la Biblia nos guíe. Eso es lo que estamos haciendo en la escuela sabática, ¿verdad? ¿Cómo era? Sola escritura, ¿verdad? Entonces vamos a dejar que la Biblia, y vamos a ver al siguiente par de versículos. Si quieren acompañarme en Ezequiel, el primero que vamos a leer está en Ezequiel 4:6. Les voy a dar unos segundos para los que quieran encontrar esa parte. Ezequiel 4:6 dice: cumplidos estos, se acostarás sobre tu lado derecho por segunda vez, y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días. Y aquí viene la parte, la clave, dice: día por año te lo he dado. Ok, proféticamente hablando, días en tiempo profético son años. Un día es un año. Luego en Números 14:34 también tenemos evidencia de eso. Dice: conforme al número de los días, de los 40 días que empleasteis en reconocer la tierra, cargaréis con vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, así conoceréis mi castigo. Bíblicamente, por eso, hermanos, es que de ahí es donde tomamos nosotros que podemos interpretar día por año. Además, recordemos, ok, esto, como les dije, es continuidad de Daniel 2, 7 y 8. Ahí estamos hablando en figuras proféticas. ¿Me pueden escribir las bestias que vio Daniel? ¿Cómo se miraban las bestias? Había un león con alas, había un oso con 3 costillas, había el leopardo de 4 cabezas. ¿Ha existido tal cosa? No, es que una interpretación profética. Entonces, estamos continuando en esa línea. Por eso podemos tener la certeza y la confianza de identificar estos 90 días como proféticos, y proféticamente antes son 490 años. ¿Ok? ¿Estamos siguiendo? ¿Alguna pregunta o duda? Yo quiero que tenemos duda que la preguntemos. ¿Ok? Ahora, entonces, por ejemplo, usted cuando va a comprar zapatos, ¿verdad? ¿Cómo usted sabe que los zapatos son para usted? El número, usted se los mide. O sea, por ejemplo, yo, dependiendo si soy tenis o zapato o bota, varío entre 9 a 11. ¿Ok? Vamos a dejar 10 para quedarme en medio. Entonces, yo sé el número, agarro 10, me lo pruebo. Si me queda, si mi pie encaja bien, quiere decir que es mi zapato. Lo mismo. Entonces, la profecía, ¿me entiendes? Vamos a, si encaja bien con lo que está bíblicamente, y si los números encajan, quiere decir que ahí es donde va. ¿Ok? Entonces vamos a llevar, como le digo, esta parte sí. Ahora, hablando, es importante entonces que todo pueda encajar bien, numéricamente e históricamente. ¿Ok? No podemos inventar, no podemos sacar cosas que no existen, ¿verdad? Entonces tenemos que ser exactos en eso. Ok. Vamos al siguiente versículo, de nuevo, rapidito, para repasar lo que acabamos de estudiar. Ya está claro entonces por qué es que podemos decir que es día por año, ¿verdad? Que aunque son 490 días proféticos, equivale a 490 años literales. Ahora, sí hay profecías donde los días son literales, pero no en esta, ¿ok? En esta los tomamos proféticos, son 40-90. Entonces, un prontico, leo otra vez.
70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía. De nuevo, es importante que entendamos esta parte. Ungir al santo de los santos. La palabra clave aquí es ungir. ¿Ok? Ahora, aquí, hermanos, Dios le está dando a su nación, a su pueblo escogido originalmente, una oportunidad. Le está dando una oportunidad de 490 años para que ellos puedan llegar al arrepentimiento como nación. O sea, Dios de esos 2300 le dice, a mi pueblo le vamos a dar 490. ¿Ok? Y también, cuando continuamos aquí, vemos el punto de partida de cómo entonces podemos empezar a contar esos 490 años. ¿Ok? Bueno, vamos a leer ahora 9:25. ¿Ok? Daniel 9:25 dice, sabe pues y entiende. ¿Quién está hablando aquí? Gabriel. Gabriel, ¿ok? Gabriel, ¿de dónde viene Gabriel? Del cielo. Ahora, imagínese usted, si a usted se le aparece un ángel y le dice, sabe pues y entiende, ¿cómo usted va a tomar eso? Que es importante. Esto es algo de suma importancia. Entonces, por eso el ángel dice, sabe pues y entiende. Dice, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, o sea que de la ciudad, ¿verdad? Hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Cuando usted pone 7 semanas y 62 semanas, ¿cuántas semanas son esas? 69. Es que están sustrayéndole una a los 70, ¿ok? Luego 62 semanas, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Ahora, aquí nos queda claro, hermanos, lo que dice la profecía de cuándo se iniciaría. ¿Sería cuándo? ¿Cuando sería la orden de qué? De restaurar a Jerusalén. ¿Ok? Ahora, históricamente había que restaurarla, porque si ustedes recuerdan lo que estudiamos en el último sermón, Babilonia atacó y destruyó Jerusalén en el año 605 antes de Cristo y luego lo hizo en el 587 antes de Cristo. Algo clave también, nosotros hoy en día contamos los años hacia adelante, pero decimos antes de Cristo se cuentan los años hacia atrás. ¿Ok? So vamos, por ejemplo, 5, 4, 3, 2, 1. Luego venimos 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ok? So, Jerusalén quedó completamente destruida de nuevo por esas 12 invasiones, como dije, en el 605 y en el 587 antes de Cristo por los babilonios. Quedó destruido. ¿Ok? Ahora, dice claramente ahí que cuando se dé la orden o el decreto para restaurar y edificar Jerusalén. Esta es otra parte, hermanos, por la cual también podemos confiar que los 490 días son proféticos, son años, porque tenían que restaurar y edificar toda una ciudad y todo el templo. Si son 490 días literales, eso es menos de año y medio. ¿Están siguiendo? Menos de año y medio. ¿Cómo se podrá una ciudad completa restaurar en año y medio? ¿Verdad? Estamos siguiendo la matemática, la historia y la lógica. ¿Ok? Entonces dice, pero esta es la clave. La clave que era para restaurar. Ahora, en el tiempo del cautiverio hubieron 3 órdenes. ¿Ok? Hubieron 3 órdenes en cuanto que mucha gente utiliza para esta parte, restaurar y edificar Jerusalén. Una de ellas fue por Ciro, ¿ok? Usted hemos estudiado, y de nuevo, bueno, todo esto es tanto bíblico como histórico. Por eso es lo que me encanta a mí de esto, porque esto nos da la certeza. Así usted no cree en la Biblia, así usted no sepa la Biblia, esto está escrito en la historia, libros históricos, ¿ok? Entonces, Ciro fue uno que dio una orden, fue Ciro, Darío, y el tercero fue Artajerjes, ¿ok? Pero ¿por qué la orden de Ciro y Darío no se cuenta en la ecuación?
porque no restauró a la ciudad. Ellos dieron ciertos órdenes, pero ninguna, ni la de Ciro, ni la de Darío, fueron para restaurar, ni se restauró la ciudad, ni se restauró el templo, ni se restauró la adoración. No fue hasta la orden de Artajerjes primero. Cuando él da la orden, no solamente da la orden, sino que también da dinero, él da fondos y da protección al pueblo de Dios, los israelitas, para que se reconstruya la ciudad. Por eso es de que nosotros podemos con confianza y con certeza decir que la orden empieza cuando Artajerjes primero da la orden de ir a restaurar. No cuando la dio Darío, no cuando la dio Ciro, porque ninguna de esas dos órdenes de ellos dos restauró la ciudad como lo hizo Artajerjes. ¿Ok? Ahora, de nuevo, ¿dónde podemos encontrar esto? Vamos a ir al libro de Ezra. Si usted me quiere acompañar en el libro de Ezra, vamos a ir al siguiente. Nada más encuentre Ezra 7 y ahorita le digo qué es lo que vamos a leer. Ahora, recuerden la palabra que ok, aquí dice edificar Jerusalén hasta el Mesías. Ok, palabra clave, hasta el Mesías. Mesías y ungido son la misma palabra. Ok, y después vamos a escuchar otra palabra que es Cristo. Simplemente están en diferentes idiomas, pero la raíz es lo mismo. Cristo. Ungido, Mesías es lo mismo, ¿ok? Es lo mismo, simplemente lo tenemos en diferentes idiomas, ¿ok? Entonces aquí dice que, ¿sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, en el 24, ¿qué fue lo que leímos? Hasta ungir al santo de los santos. O sea que desde que dan la orden, y ahorita vamos a ir a buscar eso en la Biblia, que se restaure la ciudad de Jerusalén hasta que se unge, ¿ok? O hasta el ungimiento, hasta que con el Mesías, habrían de pasar ¿cuántas? 69 semanas. Dice, habrá 7 semanas y 62 semanas. ¿Me están siguiendo? 69 semanas. Ok, vamos entonces ahora a leer dónde en la Biblia encontramos la parte de donde Artajerjes da el decreto. Ok, dice, si usted desea leer la casa, yo quiero que estudie, ok, es todo eso es 7, pero vamos a aquí quedarnos en este 7:13 por cuestión de tiempo. Ok, dice, y con él subieron a Jerusalén. Recuerden que dice tu ciudad santa, Jerusalén, ¿verdad? Algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo. ¿En qué año? En el 7º año del rey Artajerjes. Es importante, el 7º año del rey Artajerjes. Y llegó a Jerusalén en el mes 5 del año 7º el rey. Perdón que voy rápido, pero necesito avanzar, porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y al primero del mes 5 llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes, ¿ok? Al sacerdote Esdras, escriba, versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos a Israel, Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba erudito en la ley de Dios del cielo, paz, aquí. Por mí es dada orden que todo aquel en mi reino del pueblo de Israel y sus sacerdotes y levitas que quiera ir contigo a Jerusalén, vaya. Y si usted continúa, habla de qué más, cuando dio los fondos y todo, ¿ok? Ahora, ¿qué año fue este que dice la Biblia? La Biblia dice que fue el año número 7 de Artajerjes. Ahora, ¿cuándo fue el año número 7 de Artajerjes? De nuevo, hermanos, si usted va a los anales de la historia, si usted busca, ¿sabe qué? Hasta puede ir al Google y dice, ¿cuándo fue el 7º año de Artajerjes? Cuando usted busca los libros de la historia le va a comprobar que el año número
de Artajerjes equivale o es al año 450 antes de Cristo. ¿Ok? ¿Qué año dije? Perdón, 457. Año 457 antes de Cristo. Este fue, recuerde que en aquel tiempo, cuando llegaba el rey nuevo, decían, ok, este es el primer rey, porque empezaban a contar el tiempo de cuando ese rey empezaba a reinar. Entonces, a ver, el primer año, el segundo año. Ahora, no quiere decir que iban 7 años de la historia del mundo, no, simplemente era en el año séptimo desde que este rey empezó. Pero a nivel de historia, eso fue en el año 457 antes de Cristo. Entonces, ahí podemos entonces empezar a contar las 70 semanas, las 69 semanas o los 2300 años, que es la profecía completa. ¿Estamos claros en eso? Y de nuevo, esto es con la historia, lo comprueba. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Estamos bien hasta el momento? ¿Vamos bien? ¿Sí? Ok. Vamos a seguir, porque ahorita vamos entonces a desglosar más esto. Ok. Entonces tenemos ya claro, y es importante, hermanos, de que también sepamos las estaciones en las cuales se dieron estas fechas. Les voy a decir por qué en un momentito. Dice, entonces sabemos ahora, con la Biblia y con la historia, que la orden, ¿ok? La orden fue dada por el rey Artajerjes en el año 457 antes de Cristo, ¿ok? Como le digo yo, la Biblia y la historia lo comprueban. Y de ahí tenemos que ver entonces qué pasó. Una temporada de 70 semanas, ¿ok? Pero como son proféticas, son 490 años, ¿ok? ¿Estamos claros hasta el momento? Ok, entonces, ¿por qué es importante que tengamos fechas? Porque a veces también puede ser confusión. Por ejemplo, les voy a decir aquí a ustedes, yo nací en el 1980, ¿ok? Si usted cuenta los años, ¿cuántos años tengo yo? ¿Estamos en qué año? 44, porque estamos en el 2024, ¿verdad? Pero se pasa que no tengo 44, todavía estoy un poquito más joven, tengo 43. ¿Ok? Tengo 43, porque, pues no se preocupen, no por mucho. Aparte de ser más, porque yo cumplo los 34 en agosto. ¿Ok? Entonces es importante que sepamos otoño, porque al igual que el sábado, nosotros damos de viernes por la noche a sábado por la noche. Entonces los años serán de otoño a otoño, de primavera a primavera. Es importante que también sepamos ese concepto. Ok, vamos a continuar aquí. Repito, pero el ángel le dijo, ¿right? El ángel dijo que si contáramos 69 semanas, ¿se acuerdan que dijo eran 2 y 67, ¿verdad? El ángel dijo, si contamos 69 semanas desde el año 457 antes de Cristo, porque eso fue cuando sería la orden para restaurar a Jerusalén, ¿verdad? Y sabemos que fue en el año séptimo de Artajerjes, y cuando chequeamos la historia, el año séptimo de Artajerjes fue en el año 457 antes de Cristo. Y él dijo que vendríamos al Mesías príncipe. En Daniel 9:24 dice, al ungir al santo de los santos. O sea que si nosotros contamos desde el año 457, ¿okay? Y contamos los 69 semanas, ahorita vamos a ver eso en días, nosotros llegaríamos a llevar al ungimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, esto, hermano, fue dicho años antes de que sucediera. Pues vamos a ver si así sucedió. Vamos a la Biblia. Si me quieren acompañar en Hechos 10, 37 al 38, por favor. Vamos a, si me puede acompañar. Además, hay alguien que me pueda, yo lo leo. Alguien que me pueda leer a mí Hechos 10, 37 al 38, por favor. Y yo puede que lo detenga mientras lo esté leyendo. ¿A alguien que lo tenga? Y que lo lea así fuerte para que lo escuchen todos. Si no lo leo aquí, pero Cecilia, léelo fuerte, ¿ok, mi amor? Ponte de pie, por favor, para que te escuchen unos hermanos. Y léelo. Es fuerte. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Todo para ahí. Termina así, dice, después del bautismo que predicó Juan. Y aquí viene en el 38, quiero que pongamos atención. Lea el 38. Como Dios ungió con el
Espíritu Santo y con Dios y con poder a Jesús de Nazaret, y como anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Amén. Voy a repetir ese 38 porque es importante. Dice, como Dios, luego de que Juan predicara el bautizo y todo, viene, Jesús se bautiza y dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Se acuerdan la palabra esa ungir, verdad? En el 24, Daniel 9:24. ¿Se acuerdan esa palabra? Esa palabra es muy especial, como les he dicho, ¿va? Después del bautismo que Juan predicó, como dice ahí, como, no sé, acá no se ve más, dice, como Dios ungió, la palabra ungir, a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo. De nuevo, Mesías es igual a ungir, el proceso del ungimiento. Ahora, cuando, y esto, hermanos, como digo, es Cristo, Mesías, ungir, es todo la misma. O sea que, de nuevo, las 69 semanas deben terminar cuando Jesús fue bautizado, fue ungido. ¿Ok? Tenemos que tener esa parte clara. Ahora, vamos a ver dónde la Biblia podemos encontrar eso también. Lucas 3:21. ¿Ok? Lucas 3:21. Un poquito de segundos para los que están buscando. Dice, Lucas 3:21 dice, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizó, también, ¿quién lo hizo? También Jesús fue bautizado, y mientras oraba, el cielo se abrió. Y eso cuando Jesús es ungido. Lucas 3:1. Ahí mismo vamos a ver el tercer uno. Porque cuando, de nuevo, recuerden que tenemos que ver historia y números. ¿Cuándo fue que Jesús ungió? ¿Cuándo fue que Jesús se bautizó? Dice, en el año 15, ¿ok? ¿Qué es? 15, ¿verdad? Del imperio de Tiberio César. Siendo Poncio Pilato gobernador de Judea, Herodes tetrarca de Galilea, su hermano Felipe tetrarca de Iturea y la provincia de Traconite, y Lisanias tetrarca de Abilinia. Un trabalenguas, ¿verdad? Pero la clave aquí es el año 15 del imperio de Tiberio César. Ahora, si usted de nuevo va y busca en un calendario, si a usted no le gusta leer, pregúntale a Google. Google se lo va a decir. La historia, hermanos, la historia nos dice, y sabemos que el año 15 de Tiberios, cuando lo ponemos en el almanaque, fue el año 27 después de Cristo. Fue el año 27 después de Cristo, exactamente como la Biblia lo decía. Ahora, la pregunta que tal vez alguna en la mente de ustedes aquí existe es esta. ¿Ok? Y primero voy a aclarar, porque entonces Jesús se bautizó en el año 27 después de Cristo, basado en esta parte histórica. Ahora, y siéntanse libres de decirme, ¿cuántos años tenía Jesús cuando se bautizó? 30. Jesús tenía 30 años cuando se bautizó. Entonces la pregunta es, si Jesús tenía 30 años cuando se bautizó, porque así lo conoce la historia, ¿por qué entonces estamos diciendo que fue el año 27 después de Cristo? Es una válida pregunta. ¿Ok? Ahora le puedo decir algo que también cuando estudiamos la historia descubrimos. Automáticamente nuestra mente asume que, bueno, si el año 1 de Cristo quiere decir que Jesús nació en el año 0, ¿verdad? 0. Entonces, pero déjenme le digo la cosa. Jesús nació en sí en el año 4 antes de Cristo. Esto no es invento, esto es la historia. ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba a punto de nacer? ¿Quiénes vinieron? 3 reyes magos, ¿verdad? Y los 3 reyes magos fueron a ver a un personaje. ¿Se acuerdan que un personaje los mandó a llamar para que le dijeran? Herodes, el rey Herodes. Y Jesús nació en ese tiempo, ¿verdad?
Herodes estaba vivo cuando Jesús nació. Si usted va y buscamos en la historia, ¿ok? Como digo, no traigo todo eso porque entonces vamos a durar 3 horas, pero lo estoy apuntando para que usted lo apunte. Que usted va y busque la historia. Herodes murió en el año 4 antes de Cristo. ¿Me están siguiendo? Herodes estaba vivo cuando Jesús nació. Pero entonces cuando nosotros vemos la historia dice que Herodes murió el año 4 antes de Cristo. Por eso nosotros calculamos que Jesús en sí nació no en el año 0, sino que él nació en el año 4 antes de la venida. ¿Me están siguiendo? Entonces, cuando hacemos eso, y recuerden que vamos de otoño a otoño, porque entonces usted dice, 27, 28, 29, 30, 31, ¿no? Pero Jesús, cuando juntamos que de otoño a otoño, de primavera a otoño, ¿ok? Entonces la matemática nos da que entonces tenía los 30 años. ¿Está clara esa parte? ¿O estoy alguien confundido? ¿Entendemos eso bien? Es importante que entendamos esa parte, hermanos, ¿ok? Porque luego, para que no nos confundamos con esos números. Y ahorita aquí les voy a dar un poquito más de explicación en cuanto a esos números que les estoy diciendo. De nuevo aquí, de un prontico, para que vayamos siguiendo la hilera, ¿ok? La orden, sabemos que se dio en el otoño del año 457, eso para corroborar, Daniel 9:25, y eso a 7, todo el 7. Entonces sabemos que en el año 27, ¿okay? Fue cuando Jesús se bautiza. Es ahí cuando se reconoce como el ungimiento. Daniel 9:24 decía ungir al santo de los santos, que significa otra palabra para el Mesías, ¿okay? Entonces, tal como la Biblia lo dijo, sucedió. Entonces sabemos que exactamente son 69 semanas. Y si usted saca su calculadora, ¿ok? Quiero que saque su calculadora, su teléfono en este momento. Vamos a permiso para que use el teléfono, para que use también la matemática, ¿ok? ¿Me puede pasar mi celular, por favor? Está en la mochila, porque quiero hacerlo junto con ellos. O si me ponen ahí ustedes, ¿me pueden poner la calculadora de la computadora ahí para que podamos hacer algo? ¿Ok? Porque aquí hay otra parte que tenemos que entender en cuanto a esta profecía, ¿ok? Ok, ¿tienes la calculadora? Ahí. Y ponla en una escrita para que podamos ver ahí la parte. Entonces, 69 semanas son 483 días, ¿ok? ¿Se acuerdan que 62 más 7? 62 más 7, sí. Entonces tenemos 483 años, ¿ok? Póngalo ahí a Frank. Y le vamos a sustraer, muévela para acá para que vean los hermanos, esta parte aquí son 457, ¿verdad? Vamos a sustraer esa parte ahí. 457. Ahora dile el igual 26, ¿ok? Y aquí necesito también que estén conmigo, pongan atención, ¿ok? Entonces tenemos el número 26. Ya pueden minimizar la calculadora. Nada más quería mostrarles a los hermanos, porque es otra cosa que tenemos que aprender y entender. Entonces para que pasen 483 años o las 69 semanas, la matemática dice que tenemos que ir desde el año 457, pero la matemática nos dice el número 26, no nos da el número 27. Entonces, ¿por qué entonces nosotros decimos que fue en el número 27? Ahora, yo sé que Kevin aquí es ingeniero en sistemas, estudió Computer Science. ¿Alguien más aquí que sabe de Computer Science o sabe de programación? En el mundo del networking, nosotros aprendimos a contar ¿cómo? 1, 2, 3, 4, 5. Así hemos aprendido a contar el número decimal. Pero en el mundo de la ingeniería, nosotros contamos 0, porque es un número. Se cuenta 0, 1, 2, 3, 4. ¿Me están entendiendo? Se cuenta el 0. Entonces el 0 es el 1. Pero una calculadora trabaja como nuestra mente en decimales. O sea que no cuenta el 0. ¿Me están siguiendo? No cuenta el 0. Y ahí vamos al siguiente, les quiero enseñar esa parte. ¿Se acuerdan que dije que antes de Cristo los años se contaban para atrás? ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, empezamos en el año 457, que fue cuando se dio la orden.
Entonces, aquí adelantamos, por ejemplo, al año número 4, al año número 3, número 2, o sea, menos antes de Cristo, menos 1 antes de Cristo. Cuando estás en la calculadora se ubica automáticamente al 1. So, en la calculadora no hay año 0. Por eso podemos nosotros con confianza decir, bueno, 483 menos 457, que fue la fecha, da el 26. Pero primero, tenemos que agregarle este año que los calculadores no cuentan, y cuando usted lo cuenta, entonces le da el año 27 después de Cristo. ¿Están entendiendo, hermanos? ¿Me están siguiendo? Yo sé que esto puede ser un poquito a veces complicado, un poquito aburrido, pero es necesario, hermanos. Le comentaba a los jóvenes ahí en la clase que nosotros somos cristianos adventistas séptimo día, seguimos a Dios y confiamos en Él, no porque como yo me siento aquí con alabanza, no porque qué tan bueno predica, yo vengo y soy adventista porque tengo la convicción en la palabra de Dios. Amén. Tengo la convicción porque Dios en toda su misericordia nos ha revelado como pueblo una verdad para que creamos con inteligencia, no siempre basado en emoción o cómo me siento. ¿Me explico? Amén. Entonces, por eso, hermano, entonces cuando cabalito, como la Biblia lo profetizó y lo dijo, hasta el Mesías o hasta el ungimiento del santo de los santos, habría, dice, las 69 semanas. Cuando usted multiplica eso son 483 años, tal como la Biblia lo profetizó. Cientos de años antes, Jesús fue bautizado en el año 27 después de Cristo, tal como la Biblia lo dijo exactamente. Y como ya les enseñé, Jesús no nació en el año 0, Él nació en el año 4 antes de Cristo. Lo podemos verificar con la Biblia y con la historia, porque cuando Jesús nació, Herodes aún vivía, y Herodes murió al poco tiempo después de que Jesús nació, porque en la historia, cuando usted estudia, le dice que Él murió en el año 4 antes de Cristo. ¿Estamos claros hasta aquí? Ok, sigamos. Ok, ahora, ¿qué iba a suceder? Ya la primera profecía, nos quedó claro y entendimos que se profetizó que a las 69 semanas Jesús iba a ser ungido, iba a hacer su bautizo, se cumplió y se dijo. ¿Qué le seguía entonces? Daniel 9:26. ¿Ok? ¿Estamos todos ahí? Daniel 9:26 dice, después de las 62 semanas, o sea que pasado el tiempo, ¿verdad? Se quitará la vida al Mesías. Se le iba a quitar la vida al ungido. Se le iba a quitar la vida a Cristo. Es todo el mismo. Al Mesías, y nada ya le quedará. El pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Su final llegará como una inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Este hecho, hermanos, es asombroso cuando leemos ahí, porque la Biblia sigue con otros detalles que aún nos asombran aún más, porque los 483 años se terminaron exactamente en el año 27 después de Cristo. Luego la Biblia continúa aquí con Daniel 9:26 y vemos como aquí muchísimos años antes de la muerte de Jesús, su muerte fue profetizada, fue advertida por Dios. Y no solo eso, pero también se profetizó y se advirtió que iba a volver a ser destruida la ciudad y ¿qué? Y el santuario. Y esta parte creo que todos sabemos, que Jerusalén fue por los romanos destruida. El templo dice que no dejaron piedra sobre piedra, fue completamente desolado. La historia y la Biblia no lo verifica. Vamos a seguir entonces aquí ahora con Daniel 9:27, porque ¿qué pasa entonces? Nos queda una semana, ¿verdad? Nos falta una semana, que es esta, la semana número 70. Dice entonces en Daniel 9:27, si me acompañan por favor a Daniel 9:27, estamos todos ahí para que leamos juntos y estudiemos esta parte. Dice, por otra semana más confirmará el pacto ¿con cuántos? Con muchos. A la mitad de la semana, ¿ok? Dice, a la mitad de la semana hará cesar ¿qué? El sacrificio y la ofrenda,
después con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está ¿qué? Determinado se derrame sobre el desolador. ¿Se acuerdan que en el 24 hablamos de que había cuántas semanas? 70 semanas habían sido ¿qué? Determinadas o cortadas para el pueblo judío. Entonces aquí Daniel 9:7 dice que esa última semana, ya las otras 69 semanas ya las verificamos con la historia y con la matemática. Esta última semana dice que a la mitad de la semana, ¿quién iba a ser cortado? El Mesías. Iba a ser cortado, que iba a ser cortado a la mitad de la semana. Ahora, pregunta, ¿nos da la Biblia la información específica? ¿Ok? Ahora necesito toda su atención aquí, hermanos. Necesito su atención porque de mucha gente se confunde. ¿Ok? Mucho también, aparte de que mucha gente ahora dice que esas 70 semanas no son parte de los 2300 años, sino que hasta el final, de nuevo, Satanás tratando de confundir cada mente para que entonces hagamos un chasco de la palabra de Dios. Pero hay otra cosa aquí que también muchos creen, ¿okay? Que la persona a la cual se está refiriendo aquí en este pasaje es el anticristo. Esa es otra modalidad, que creen que este es el anticristo, pero hermanos, esto nos puede estar más lejos de la verdad. Eso está lejos de lo que es la verdad. Ahora voy a mostrarles. Ahora yo quiero que ustedes busquen en su Biblia, ¿ok? Busquen en su Biblia. Vamos a ir a leer otra vez los versículos 9-24. No sé si me pueden poner aquí en la pantalla Daniel 9:24 para leerlo juntos, por favor. ¿Ok? Si no, yo lo puedo aquí regresar. Pero no, ok, ya están en ok. Daniel 9:24. Daniel 9:24 y vamos a pasar. Porque claro que entendamos esa parte, hermano. Ya casi vamos aterrizando. ¿Lo tienen? Ok, dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para acabar la prevaricación y concluir el pecado y expiar la iniquidad, y para traer la justicia de los siglos y sellar la visión y la profecía y ungir el santo de los santos. Pregunta: ¿puede Satanás o el anticristo traer justicia? No. ¿Puede Satanás o el anticristo acabar con el pecado? No. Entonces, no concuerda. Ok, vamos a dar al 9:25. Dale al 9:25, solo al next. A leerlo ahí. Vamos a seguir entre 25. A ver quién se centra en todo esto. Daniel 9:25 dice: sepa pues y entienda que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Tornaráse a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. ¿Puede en verdad Satanás llegar a ser, o el anticristo, el Mesías príncipe? No. Vamos a la siguiente, 9:27. Ponme 9:27, por favor. Dice: y en otra semana confirmará el pacto a muchos, de la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, después con la muchedumbre de la abominación será el desolar, y esto hasta una entera consumación, y derramará la ya terminada sobre el pueblo asolado. ¿No es esta la descripción de nuestro Señor Jesucristo, hermanos? Entonces, ¿cómo puede el mundo o otra gente decir que ese es el anticristo? Tenemos que tener eso claro también, familia. Quiero que por favor me acompañe alguien aquí que me lea a 2 Corintios 3:14. 2 Corintios 2:14. Perdón, 3:14. ¿Alguien que la quiera leer? Bueno, la leo aquí, está aquí arriba ya. Le ganó Frank. Dice: empero los sentidos de ellos se embotaron, porque hasta el día de hoy les queda el mismo velo, no descubierto en la lección del Antiguo Testamento, el cual por Cristo es quitado. Hoy en día, mis hermanos, Satanás ha puesto un velo en muchas personas en este mundo. ¿Okay? Y mucha gente toma esto
y nos tira a nosotros los adventistas, dicen que porque nosotros seguimos la ley, que por nosotros, etcétera, creen que ese es el velo. No, el velo es el error y el engaño que Satanás ha metido en tanto el mundo cristiano, que nos ha tratado de que removamos, ¿me entiendes? Despejarnos de la profecía y crear la confusión para que entonces cuando venga a explicar no entendamos, no reconozcamos y no sepamos. Tenemos cuidado con eso. Ok, vamos a la siguiente. Voy avanzando un poquito más rápido. Si me pueden por favor ahora regresar a la diapositiva. Ok, pronto, recapitulando lo que hemos estado estudiando aquí sobre las 70 semanas, ya nos quedó claro y dejamos que empieza en 457, empezamos a contar no solo las 70 semanas, sino que los 2300 días. Ok, sabemos que Jesús nació en el otoño, el año 4 antes de Cristo. Ok, luego vamos aquí, sabemos exactamente, sabemos que entonces nos queda claro que Jesús se bautizó, ¿verdad?, en el año 27, que eran sus 30 años, y también nos queda claro que Jesús falleció o fue crucificado en el año 31 después de Cristo. ¿Cuántos años tenía él cuando fue crucificado? 33. Ok, y de nuevo, no concordar con el 31 porque ya sabemos lo que pasó en la historia en cuanto a esa fecha, ¿verdad? Ok, entonces, entonces dijimos que por una semana más, ¿verdad? ¿Se acuerdan que vimos esa parte? Y dijeron que a la mitad de la semana, pero se me olvidó explicar eso, el Mesías sería cortado. Exactamente, hermanos, 3 años y medio después del ungimiento de nuestro Señor Jesucristo, de su bautizo, Jesús es crucificado, tal y como lo decía la profecía. A la mitad, por otra semana más confirmará el pacto con muchos, pero a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Qué pasó cuando nuestro Señor Jesucristo murió? ¿Sabemos la historia? ¿Qué pasó en el templo? Se rompió el velo de arriba para abajo, mostrando que no era por hombre, sino que era poder divino. Ahí es donde cesa el sacrificio, porque si se acuerdan, 3 semanas atrás estudiamos lo que era el santuario, ¿verdad? Lo que representaba, que traían un corderito representando, y simplemente era una imagen apuntando a lo que nuestro Señor Jesucristo haría. Pero nos queda media semana, nos falta media semana o 3 años y medio. Vamos a ver entonces ahora, vamos aquí si me pueden acompañar a Hechos 7, Hechos 7, 58 y 59, dice, bueno, me gusta que ustedes participen, por favor, se lo pueden leer. Alguien que lo lea por mí, por favor. Hechos 7, 58 y 59. Léalo en voz alta, por favor, Pati. Y echándole fuera de la ciudad, apedrearon los testigos, pusieron sus ropas al pie de modo que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, Jesús del Espíritu. Ok, hasta 38. Perdón, hasta 59. Ok, está bien ahí. Entonces aquí dice que a Esteban, ¿qué le hicieron? Lo apedrearon. Exactamente 3 años y medio después de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí, hermanos, ahí donde Daniel, ¿verdad?, y la Biblia exactamente terminan las 70 semanas. Porque luego de ahí, si alguien me quiere por favor acompañar en Romanos 9, 6, 8, ¿alguien más? Si me puede leer Romanos 9, de 6 al 8, por favor. Romanos 9, de 6 al 8. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Hermanos, las 70 semanas fueron
cortadas para el pueblo judío. Hoy en día, después cuando se cumplieron, ya no, como dice la escritura, ya no es porque usted sea descendiente de Abraham, descendiente de Isaac, descendiente de Jacob, sino que ¿por qué? Porque somos hijos de la promesa. ¿Y quién es la promesa? Nuestro Señor Cristo Jesús. ¿Usted se considera usted un hijo de nuestro Señor Cristo Jesús? Amén. Amén, ¿verdad? Ok, vamos si me pueden por favor poner la diapositiva, aquí ya vamos terminando ya. Ok, bueno, rapidito, recapitulando entonces, vemos hermanos cómo exactamente lo que la Biblia se profetizó años antes, cientos de años antes, esta parte de las 70 semanas, de nuevo, el año 457 se da la orden, que Jesús nace en el año 4, ya entendimos aquí lo del año 0, Jesús se bautiza en el año 27, que es ungido. Luego en el año 31 después de Cristo, Jesús muere a la mitad de la semana, tal como lo profetizó la Biblia. Y luego en el año 34, con el apedreamiento de Esteban, entonces se concluyen las 70 semanas, donde era el último momento donde los judíos tenían como pueblo para arrepentirse como pueblo. No lo hacen, no sucede. Ahora nosotros somos hijos por la promesa, y no por la semilla de Abraham, sino que por la promesa y la